Que queda muy bien, como empoderado. Buenos días. Bueno, vamos a empezar al servicio de oftalmología. Y una parte bastante interesante y nueva, así que adelante, cuando queráis. Buenos días, muchas gracias. Bueno, seguramente muchos de vosotros os habréis encontrado, ¿no?, cuando se acerca Carnaval o Halloween, pues anuncios en Internet o el típico vídeo en TikTok que aparece pues alguien que se ha comprado unas lentillas por alguna página web que son súper baratas, le han llegado súper rápido, ¿no?, y se las pone para un disfraz. O a lo mejor habéis visto en las propias noticias, en alguna revista, algún personaje público famoso que se ha realizado una intervención quirúrgica para cambiarse los ojos de manera permanente. ¿Os suena el típico colirio que se usa para que cuando se tiene el ojo rojo en el momento se vuelva blanco? O os puede también sonar que haya un colirio que te haga crecer las pestañas. O incluso algún amigo o vosotros que no necesitáis gafas, pero habéis ido a la óptica a compraros unas con filtro de luz azul para protegeros de las pantallas. Bueno, pues todo esto que os estamos contando son tendencias o modas que podemos encontrar tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación como la televisión, que pueden suponer un riesgo para nuestra salud visual, que es un poco el objetivo de esta sesión, ¿no? Daros un criterio oftalmológico de todas estas tendencias. Entonces vamos a ir empezando con este quiero cambiarme el color de los ojos. Como veis, ahí en pantalla es un tema de actualidad. En el último año pues, ha salido en numerosas noticias y también por redes sociales. Os hemos traído un vídeo de TikTok de una influencer pues, que recién salía de la operación, pues se graba, ¿no?, para que todo el mundo pueda ver el resultado y cómo puede quedar esto, ¿no? Ahí lo tenemos. Justo nada más el quirófano para cambiar el color de los ojos. Acabo de hacer una cirugía, es que los ojos son grises, veo borroso, pero para que veáis el resultado, vale, me queréis que bajemos un poquito de intensidad. Pues en nuestro sí. Evidentemente, ahí estaban súper rojitos, con la intensidad del color súper potente, y ahora que ha pasado un mes y más o menos, pues ya se me ha sentado mucho más, y están como mucho más naturales. Los acabo de hacer, me encanta. Bueno, hay varias técnicas, ¿vale?, para realizar el cambio de color de ojos, tanto permanentes como temporales. Vamos a empezar con la más extendida, que es la queratopigmentación, ¿vale? Es la más estudiada hasta el momento actual, ¿vale?, y la que más se está realizando Entonces, bueno, os he puesto ahí una imagen de un breve recuerdo anatómico para que os orientéis un poco, ¿vale? La córnea es una de las lentes principales del ojo, ¿vale? Tiene varias capas y destacar que el epitelio es la capa más superficial que está separada del estroma, que es esta capa de aquí, por la membrana de Bowman. Esta técnica de la queratopigmentación se puede realizar de manera intraestromal o de manera más superficial. La queratopigmentación intraestromal se puede realizar asistida por láser de femtosegundo o de forma manual. Cuando se realiza asistida por este tipo de láser, que es en la mayoría de las ocasiones, lo que se va a crear es una especie de túnel. Como vemos en la imagen, se va a marcar la pupila, se va a realizar un túnel con el láser de femtosegundo, dejando una pupila con un diámetro interior de 5,5 milímetros, que esto ya va a ser fijo, ¿vale? Es una especie de pupila artificial porque vamos a teñir la córnea. Se realiza este túnel a una profundidad de 250 micras. En la tomografía de coherencia axial, que es una especie de escáner que usamos para ver las capas del ojo, este es un ojo que ha sufrido la queratopigmentación, ¿vale? Y vemos ahí esa zona un poquito más clara, que es la línea de pigmento. Entonces, una vez que realizamos el túnel con el láser, vamos a usar un disector para ir abriendo la córnea por el estroma hasta el limbo. Y una vez que hemos creado este túnel, vamos a inyectar un pigmento con una cánula de 27 Gs. Son pigmentos minerales, lo que se va a utilizar. La otra opción es hacer la queratopigmentación superficial. Se usa un dispositivo que, como curiosidad, pues se ha diseñado en Alicante y se van a realizar una serie de micropunciones a unas 120 micras, ¿no?, para insertar ese pigmento en la córnea. Esta técnica se usa más en pacientes que tienen opacidades corneales que son muy densas, que son muy severas, o para hacer retoques y
digamos, para detalles finos. ¿Qué limitaciones tiene? Como podéis imaginar, a nosotros como oftalmólogos, pues esto nos parece una auténtica temeridad, ¿vale? Y os voy a ir explicando el porqué. En primer lugar, vamos a tener una limitación de la midriasis, es decir, no vamos a poder dilatar a nuestro paciente. Hemos creado una pupila artificial, ¿no? Un iris ahí, lo hemos tatuado en la córnea y va a ser imposible que lo dilatemos. Por tanto, si este paciente el día de mañana tiene un desgarro en la periferia del fondo de ojo, no le vamos a poder dar láser. Si hay que hacer una cirugía de retina, no vamos a poder dilatarle para verle la periferia. O en la cirugía de cataratas que dilatamos a los pacientes, pues también nos la va a condicionar. Y bueno, como veis en la imagen, queda un aspecto de ojos de muñeca, son ojos que no tienen profundidad y destacar que es algo irreversible. La única manera de revertir esto es realizar un trasplante de córnea al paciente y esto ya es una cirugía de palabras mayores. Podemos tener complicaciones tanto intraoperatorias, como vemos en la imagen, pues el caso de una perforación ocular, ¿vale? Que es algo muy grave, o complicaciones posoperatorias que pueden ser tanto funcionales como orgánicas. Y os las voy a ir comentando ahora con algunos casos clínicos que están publicados. Os hemos traído este estudio, ¿vale? Es un estudio que se van a analizar 234 ojos después de someterse a la técnica de la queratopigmentación. En este estudio, 50 ojos de los 234 sufrieron complicaciones, es decir, más del 20%, ¿vale? Que es un porcentaje que no es para nada desdeñable. ¿Qué tipo de complicaciones o limitaciones experimentaron los pacientes después? Pues el 50% tenían alteraciones en la sensibilidad de la luz. El 19% desapareció el pigmento. El 19% también cambió ese color de ese pigmento a lo largo de los años. El 7% tuvieron neovascularización, es decir, la córnea es un tejido vascular, no debe estar vascularizado, ¿vale? Pues con esta técnica, a la larga, estos pacientes se formaban neovasos sobre la superficie corneal con el riesgo que esto conlleva. Además, en un 4% tuvieron limitaciones del campo visual y en el 2% de los pacientes se describió que aparecieron alteraciones al realizarle una resonancia magnética orbitaria. Aquí tenemos dos casos, dos ejemplos de estas complicaciones. El primer caso se trata de una mujer que había tenido queratitis herpéticas de repetición, se había sometido a una queratoplastia penetrante, es decir, a un trasplante de córnea, y bueno, pues el ojo tenía un aspecto regular, la pupila discórica, la córnea opaca, y decidió someterse a la queratopigmentación. Este fue el resultado, aceptable, ¿vale? Y a los 3 años pasó a esto. Si os fijáis, le cambió por completo el color del pigmento, tiene un ojo que es de color naranja y le han salido estos neovasos y la córnea ha dejado de estar transparente y ahora tiene una córnea totalmente opaca, con una visión prácticamente nula. El segundo caso es de un varón. Es un varón que tuvo un accidente en el trabajo hace mucho tiempo, un trauma ocular, y se le realizó una pupiloplastia, es decir, una técnica para reconstruir la pupila, y el paciente se quejaba que tenía mucha fotofobia, por lo que para tratar la fotofobia se le realizó esta queratopigmentación, como vemos ahí en la segunda imagen, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Pues que a los 4 años el pigmento había desaparecido. Este caso de aquí es para ilustrar lo que se ha descrito que puede ocurrir en las resonancias magnéticas orbitarias. Es una paciente que, igual, con antecedentes de traumatismo, se realiza una queratopigmentación de un color oscuro y a los 2-3 meses de la cirugía, por otro motivo, se le pide una resonancia magnética. Fue derivada, digamos, a la clínica donde se había intervenido porque tenía un dolor ocular muy intenso y al ver las imágenes de la resonancia vemos cómo el globo ocular aparece totalmente distorsionado. Y es que los pigmentos que se utilizan son pigmentos minerales que pueden contener, pues, entre otras cosas, óxido ferroso o restos de metales. Otro tipo de complicación, este artículo está publicado en noviembre de este año, o sea, es muy reciente, ¿vale? Son las ectasias corneales, ¿vale? Una ectasia es un tipo de enfermedad que puede afectar a la córnea, que lo que va a provocar es un adelgazamiento progresivo y una deformidad de la misma, ¿vale? Son 5 pacientes en un total de 10 ojos que se hicieron una queratopigmentación bilateral y desarrollaron una ectasia en los 2 ojos, siendo pacientes previamente sanos. Esto, como veis, bueno, esto es un ejemplo, ¿vale?, que podría corresponder, por ejemplo, a un queratocono. Vemos que hay una gran deformidad en la córnea y 3 de estos pacientes, ¿vale?, 3 de los 5, tuvieron que someterse a tratamiento, pues, para evitar la progresión, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿esto es únicamente estético? La respuesta es que no. Es cierto que hay en algunos pacientes, pues, que tiene una aplicación terapéutica y puede resultar de una utilidad considerable, ¿no? Sobre todo, ¿en qué tipo de pacientes? Pues en pacientes que tengan aniridia,
pacientes con iridotomías sintomáticas, que tengan mucha fotofobia, que les limite la calidad de vida, defectos iridianos, como son los colobomas, o en pacientes que tienen un ojo ciego, una córnea opaca en amaurosis, para mejorar un poco pues, el aspecto estético, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra técnica, también pues eso, de los últimos años, que es la despigmentación con láser YAG. El láser YAG es un dispositivo láser con una longitud de onda de 532 nanómetros que nosotros tenemos anclado en la lámpara de hendidura. Es un tipo de láser que usamos todos los días, ¿vale? En las consultas lo usamos para realizar capsulotomías después de una cirugía de catarata, cuando se opacifica la cápsula posterior, y también para realizar iridotomías en pacientes que tienen una cámara estrecha y prevenir el glaucoma agudo. Entonces, bueno, ¿cómo se usa este láser para cambiar el color de ojos? Básicamente lo que se hace es atacar los melanosomas que se encuentran en el estroma anterior del iris y se ponen de manifiesto unas fibras de un color grisáceo. Es decir, se cambia el color de ojos de un color oscuro a un color claro. ¿Qué ocurre? Pues que tiene complicaciones, ¿vale? Como vemos en esta imagen, igual es una tomografía de coherencia óptica, el estroma del iris está como desflecado, se va a perder densidad, el paciente va a tener fotofobia, no se va a filtrar igual la luz. Además de la dispersión del pigmento, inflamaciones e incluso glaucoma, que vamos a contar ahora después. ¿Qué ocurre con este láser? Pues que el epitelio pigmentario de la retina puede absorber la energía y producir un daño retiniano y una disminución de la agudeza visual. E incluso, como es en este caso de aquí, una maculopatía inducida por láser. Esta es una paciente que llega a la consulta pues, tras realizarse 4 sesiones de despigmentación con el láser YAG y llega con una agudeza visual del 20%. Una paciente sana de 30 años, de repente, 20% por ese ojo. Cuenta el antecedente de haberse realizado la despigmentación con este láser y al ver el fondo de ojo se ve que hay una especie de anillo dorado en la fóvea, ¿vale? Que es la zona de mayor agudeza visual, y si vemos la tomografía de coherencia óptica, vemos cómo hay una alteración de las capas externas de la retina. Esta paciente al año mantenía la misma agudeza visual. Es verdad que la tomografía de coherencia óptica había mejorado algo, ¿vale? Pero la agudeza visual permanecía en 0,2, en el 20%. Y finalmente a los 2 años sí que consiguió recuperar algo, pero quedó con un daño permanente. Este tipo de maculopatía es muy parecida pues, a la que puede aparecer si alguien apunta con un puntero láser o con alguna pistola, ¿no? Que también seguramente os suene. No hay un tratamiento eficaz, ¿vale? El daño pues, puede ser irreversible. Y para ir ya terminando esta parte, bueno, pues comentar el riesgo de glaucoma. Estamos incidiendo con el láser en el estroma del iris, vamos a producir una dispersión del pigmento, es decir, todo ese pigmento que nosotros, al que le estamos dando láser, va a quedar flotando, por así decirlo, en la cámara anterior. ¿Vale? Se puede establecer un síndrome de dispersión pigmentaria que tiene, una vez establecido, un riesgo de hasta un 50% de acabar produciendo un glaucoma, ¿vale? Y este riesgo va a ir aumentando progresivamente según avanza en el tiempo. ¿Qué ocurre? Este pigmento se puede depositar en la malla trabecular, producir una obstrucción, ¿vale? Al drenaje del humor acuoso y da lugar a subidas muy bruscas de la presión intraocular. Y esto puede llevar a un daño irreversible en el nervio óptico y una limitación para siempre en el campo visual. Este caso de aquí, publicado, es el caso también de una chica joven de 32 años que después de realizarse la despigmentación, pues llega con unas tensiones de 50 y 42, que son tensiones muy altas, dentro del ojo y una agudeza visual del 10% en un ojo y de movimiento de manos en otro. Una paciente que antes estaba sana, veía al 100%. Vemos en las imágenes cómo tiene pues, una atrofia en el iris, ¿no? Se ve la transiluminación y el fondo de ojo está lleno de hemorragias por esa subida tan brusca de la presión arterial. Esta paciente pues, la tuvieron que intervenir de urgencia, hacer una cirugía de glaucoma, una trabeculectomía, y consiguió llegar a 0,4 con un ojo y 0,1 con el otro, ¿vale? Con un daño en el campo visual totalmente irreversible. Y ya por último, bueno, una de las últimas alternativas para cambiar el color de ojos son las prótesis de iris. Aquí os he puesto un breve recuerdo anatómico para que entendáis dónde se colocan estas lentes, ¿vale? Esta es la córnea, la cámara anterior del ojo y el iris, ¿vale? Y esta zona de aquí el cristalino. El humor acuoso va a pasar de esta zona hacia la cámara anterior para drenar a través del canal de Slem hacia las venas epiesclerales. Si ponemos una prótesis de iris, sería una cosa así, ¿vale? Lo que vamos a hacer es bloquear el ángulo de drenaje del humor acuoso. ¿Qué ocurre si bloqueamos el lugar, ¿no? Digamos, la cañería por la que debe drenar este humor acuoso? Pues que nos puede subir la tensión,
¿vale? Podemos tener cuadros de hipertensión ocular muy severa, incluso podemos tener un bloqueo angular, un glaucoma agudo, ¿vale? Si esto ocurre, ¿vale? Este tipo de pacientes, pues sería muy complejo. Normalmente cuando a la urgencia nos llega un paciente con un glaucoma agudo, por un cierre angular, lo que hacemos nosotros es hacer una iridotomía, ¿vale? Hacemos un agujerito en el iris, pues para favorecer el drenaje del humor acuoso. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos esta prótesis, no podemos usar el láser, ¿vale? Entonces la única solución sería meter a esta paciente a quirófano, abrirle la córnea, viendo a ver cuánto, según cómo sale grande la prótesis, si se dobla o no, con todo el riesgo que se supone de descompensación corneal, ¿no? Y de numerosas complicaciones después. También, bueno, se puede descompensar la córnea, como vemos en esta imagen. Esto es una córnea que es transparente, que está bien, y al tiempo de tener implantada la prótesis de iris, es una córnea que se ha llenado de líquido, ¿vale? Que se ha descompensado, una córnea totalmente opaca. También se puede producir cuadros de uveitis, hipema y cataratas por el roce de la lente con el cristalino. Muy bien, ahora pasamos a las lentillas cosméticas, que es otra forma de cambiar el color de los ojos. Vale, y comenzamos, pues inicialmente estas lentillas se crearon para pacientes con anomalías tanto del iris o la córnea. Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de veces se utilizan en individuos sanos para cambiar el color de los ojos, ¿vale? Como motivo estético. Esto es importante, ya que tiene un riesgo 16 veces superior estas lentillas a las lentes de contacto habituales para corregir la refracción. Seguimos y, como os comentó Clara antes, estas lentillas se pueden comprar, como bien sabéis, en estas páginas de internet de una manera muy económica, pero son lentillas que no pasan ningún tipo de control de calidad, ¿vale? Son lentes de contacto que no están reguladas. Esto tiene muchos riesgos. Además, estas lentes de contacto presentan unos pigmentos que nos pueden dar reacciones tóxicas. Son unas lentes de contacto también más rugosas a las lentes habituales, y esto hace, por el mecanismo mecánico, da lugar a unas complicaciones que luego os comentaré más adelante. Los usuarios de estas lentes de contacto suelen ser mujeres jóvenes que ven bien, ¿vale? Que no tienen ninguna alteración visual. Esto conlleva que estas personas también no estén concienciadas del todo con el uso de las lentes de contacto y no tomen las precauciones que se debería. Vale, ahora pasamos a las complicaciones que puede haber por uso de lentes de contacto a nivel general, ¿vale? No solo las cosméticas, que tienen aún más riesgo, sino de todas las lentes de contacto. A nivel mundial se estima que hay 140 millones de usuarios de lentillas. La lente de contacto se pone encima de la córnea y, como sabéis, interactúa continuamente con la superficie ocular. Esto produce unos cambios a nivel ocular que da lugar a un perfil de riesgo en estos pacientes, ¿vale? Son pacientes más propensos a tener complicaciones. Al menos un tercio de los usuarios de lentes de contacto nos cuentan que alguna vez han tenido alguna complicación. Dentro de las complicaciones tenemos las no infecciosas y las infecciosas. Empezamos por las no infecciosas. La córnea, como bien sabéis, es avascular y se nutre a través del oxígeno que recibe la película lagrimal. Si tenemos encima de la córnea un cuerpo extraño, que es la lente de contacto, pues lo impide la transmisibilidad del oxígeno y da lugar a una hipoxia crónica. Esta hipoxia crónica nos produce unos cambios a nivel ocular, ¿vale? Nos puede producir la hiperemia conjuntival. También a nivel corneal se sufren unos cambios, tanto el edema como el panus, la vascularización corneal, y a nivel del epitelio pues podemos tener tanto adelgazamiento como defectos del epitelio corneal. Todo esto se suma a lo más importante, que da lugar a un debilitamiento de las defensas corneales, ¿vale? Tenemos un riesgo mucho más elevado de infección en estos ojos. Pasamos a las afecciones inflamatorias, ¿vale? Tanto el ojo rojo agudo como la queratitis infiltrativa o la úlcera periférica están en relación directa con un uso muy prolongado de las lentes de contacto. ¿Cómo trataríamos a estos pacientes? Lo primero y lo más importante es que dejen de utilizar las lentes de contacto hasta que se solucione el cuadro, y luego pues cubriríamos con un antimicrobiano y le podemos poner una dosis baja de corticoide para bajar la inflamación. Pasamos a la conjuntivitis papilar, ¿vale? Esto es lo que os hablaba antes del estímulo mecánico. La lente de contacto está rozando continuamente con la conjuntiva tarsal del párpado. Esto ocasiona una respuesta proinflamatoria local que da lugar a este cuadro que veis aquí, ¿vale? Vemos una reacción papilar. En este caso las papilas son de tamaño más o menos mediano, pequeño, pero a veces los pacientes acuden con papilas gigantes, ¿vale?
Esto ocasiona pues, molestias en el paciente. Empiezan a dejar de tolerar las lentes de contacto, desaparece secreción, prurito. Vale, también pueden producir las lentes de contacto reacciones alérgicas, ¿vale? Como comentábamos antes, lo más frecuente es que sean no tanto por la lente de contacto, sino por las soluciones con las que lavamos las lentes, que se depositan en la lente de contacto y se quedan ahí y es lo que nos ocasiona la reacción alérgica. Nos puede dar cuadros tanto de queratitis como conjuntivitis tóxica. Y la clínica, pues otra vez el paciente no toleraría las lentes, dolor, fotofobia, etcétera. Ahora pasamos a las complicaciones infecciosas, ¿vale? Esto es muy importante. No son muy frecuentes, pero son muy graves y tienen un muy mal pronóstico. Como bien sabéis, el diagnóstico y el tratamiento temprano son esenciales. Por eso es muy importante que los que utilicéis lentillas, ante la mínima molestia, no aguantéis con ellas, ¿vale? Vemos a muchos pacientes en urgencias que acuden ya con complicaciones graves a nivel ocular, que llevaban un día entero con las lentillas puestas, les molestaban y aún así aguantaron, ¿vale? Con esto de a ver si luego se me pasa la molestia, no, ¿vale? Ante la mínima duda, ante la mínima molestia de las lentes, las retiramos, las tiramos y las cambiamos. Vale. Luego, los individuos que utilizan lentes de contacto, volvemos a otra cosa muy importante, ¿vale? El riesgo de infección en estos ojos es 80 veces mayor. Y si para encima son lentes, como dije antes, cosméticas, pues 16 veces más. Tanto las lentes como los estuches actúan como un nido, ¿vale? Es como un caldo de cultivo para la proliferación de microorganismos. Y los estudios demuestran que las lentes de contacto desechables, las diarias, que se cambian todos los días, tienen una menor tasa de enfermedad grave, ¿vale? Y un resultado visual final mejor. Los factores de riesgo para estas infecciones pues son, obviamente, el mal uso de lentes de contacto, un uso muy prolongado, también la falta de higiene, Aquí tenemos una de cómo puede terminar nuestro ojo si utilizamos mal las lentes de contacto, ¿vale? Empezamos, bueno, al principio, pues abscesos corneales que se pueden ir complicando y finalmente la última imagen, la de ahí tenemos una perforación corneal, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta que el pronóstico es muy malo, ¿vale? Y que son infecciones muy graves, así que hay que tener cuidado de utilizar bien las lentillas. Pueden acabar estos pacientes pues, en trasplante corneal o incluso a veces en nevisteración. Los consejos de utilización, vale, pues importante, primero, antes de ponerlas y quitarlas, parece una tontería, pero mucha gente no lo hace. Hay que lavarse las manos, ¿vale? Antes de ponerse las lentillas y cuando te las vas a retirar también. Luego, nunca utilizarlas más de 8 horas al día, ¿vale? Los usos prolongados ya vimos que están en relación directa con todas las complicaciones que acabamos de ver. Es mejor utilizar las desechables de uso diario. ¿Por qué? Pues porque la higiene es de las cosas más importantes. Hay que tener una buena higiene tanto de la lente de contacto y como del estuche, ¿vale? Nunca dejéis un estuche con solución metida dentro guardado durante 3 días. Eso no, hay que cambiarlo cada vez. Obviamente prohibido bañarse con lentillas puestas ni en la ducha, ni en piscinas, ni en pantanos, en ningún lado, ¿vale? Eso totalmente prohibido. Nunca aclararlas con agua, siempre aclararlas con soluciones que sean específicas, ¿vale? Para la limpieza de las lentillas. Ni agua ni saliva y obviamente prohibido dormir con ellas. Vale, ahora pasamos a la frase de no quiero tener los ojos rojos, ¿vale? Os vamos a poner primero un anuncio que seguramente os suene. Hay que subir el volumen, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué pasa con estos colirios? Como bien sabéis, hay muchas enfermedades oculares graves que causan
ocasionan ojo rojo, ¿vale? Tanto la queratitis herpética, uveitis y otras tantas. ¿Qué estamos haciendo si nos ponemos este colirio en vez de ir al médico? Pues lo único que estamos haciendo es enmascarar los signos clínicos y retrasar el diagnóstico y el tratamiento, ¿vale? Hay enfermedades graves que hay que tratar en el momento y lo que estamos haciendo es esconder esto, no trata la causa. Entonces, no solo eso, sino que además provocan un efecto rebote, ¿vale? Nos va a dar un ojo rojo crónico si lo utilizamos a menudo. Estos colirios tienen además una sustancia que es el cloruro de benzalconio, que lo que produce es una irritación ocular y obviamente prohibido utilizar estos colirios, pero para aquel que los use, pues obviamente no utilizarlo con lentes de contacto, ¿vale? Porque los componentes se depositan en la lente y lo que hacemos es que el efecto perjudicial sea más prolongado, pero ante la duda no utilizarlos. Sobre la pregunta, quiero que me crezcan las pestañas. Vale, pues ya desde el 2011 la FDA aprobó este producto que veis aquí, el Latisse, ¿vale? Realmente es un bimatopros, que es una prostaglandina. Es un fármaco que se utiliza para tratar el glaucoma, ¿vale? Para bajar la presión intraocular. Allí se aprobó como producto estético para aumentar el crecimiento y el grosor de las pestañas. Como veis ahí en la... Bueno, como veis en la foto de allí, no son pestañas muy normales y naturales, ¿vale? Son pestañas feas. Los efectos secundarios de las prostaglandinas, vale, son muchos, ¿vale? Curiosamente, se utiliza el bimatopros como producto estético, pero todos los estudios dicen que precisamente depende de la prostaglandina que uses, vas a tener más o menos efectos secundarios. Y efectivamente el bimatopros es el que más efectos secundarios nos ocasiona a nivel ocular y periocular. Entonces, también nos influye que el paciente sea mayor, ¿vale? Si tiene más de 60 años va a tener aún más efectos secundarios utilizando las prostaglandinas y luego también depende de la duración del tratamiento, ¿vale? Normalmente a partir de los 3 meses aumenta mucho la prevalencia de estas afectaciones. Las más frecuentes son la A, la E y la C, ¿vale? La hiperemia conjuntival aparece en la mayoría de los casos. Como vimos antes, las pestañas alargadas e hiperpigmentadas aparece también en pues, más de un 44% tras los 3 meses. Y luego hay una afectación a nivel periocular que, bueno, las prostaglandinas muy frecuentemente ocasionan una periorbitopatía, ¿vale? Esto no solo nos ocasiona la atrofia de la grasa periorbitaria izquierda, como vemos en el paciente número C, pues nos ocasiona más cosas, hipertricosis, también tosis del párpado, hiperpigmentación de la piel periocular y bueno, la otra complicación que ya es menos frecuente es la hiperpigmentación del iris, ¿vale? Pero esta sí que es irreversible, las otras serían parcialmente reversibles y la hiperpigmentación del iris es irreversible. Y luego aquí abajo pues también puede producir riesgo de edema macular. Ante la pregunta de ¿me pongo el filtro de luz azul en las gafas? Pues la respuesta es que no, ¿vale? No hay evidencia científica hasta el momento, ¿vale? Ya se han hecho muchos estudios y no ha demostrado ni que reduzca la fatiga ocular, ni que mejore la frecuencia del parpadeo, ni tampoco que interfiera en nuestra calidad del sueño, ¿vale? Así que, de momento, no os pongáis la luz del filtro azul porque no hay ninguna evidencia científica respecto a ello. Y hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario por ahí. No, ¿habéis tenido casos? ¿Habéis visto casos de estos licencias? Sí, hombre, con lentillas todos los días. ¿Y de los otros más el cambio de color o...? Yo lo de las pestañas, por ejemplo, no, porque aquí no está aprobado. Entonces, yo eso no vi. Sí que vemos todas las complicaciones que tienen las prostaglandinas a nivel de pacientes tratados en glaucoma, pero que las prostaglandinas son muy buenas como tratamiento médico, pero estético jamás.
Y luego las cirugías de cambio de color de ojo pues se hacen en clínicas privadas. Eso aquí... Complicaciones de momento no nos han llegado. De momento. Bueno, primero, extraordinaria. Una pregunta que tiene que ver también con todos estos mitos que se ha hecho toda la vida. No leas con mala luz que te va a empeorar claramente la visión, o sea, con mitología. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, pues es un mito, ¿vale? Lo de leer con poca luz, ¿vale? No te va a provocar ningún daño directo en lo que es la visión. Sí que te puede causar pues algo de fatiga, ¿no? Esa sensación subjetiva porque no estás viendo bien, como que tienes que hacer más esfuerzo, pero no tiene una repercusión objetiva en lo que es la grabación. Lo que podría ser a lo mejor más peligroso es como todo lo contrario, ¿no? Como mirar pues, a luces muy intensas, lo que hemos contado antes de la maculopatía inducida, ¿no? Pues por ejemplo, en un eclipse, un rayo láser, ¿no? Una luz demasiado intensa, pues sí que nos podría hacer un daño en la retina, ¿vale? En la mácula, pero en principio leer con poca luz es más, pues eso, la fatiga visual o lo incómodo que uno puede estar. De todas formas, Fernando, sí que ya han salido muchos estudios publicados en niños hablando sobre la influencia que tiene la luz solar para prevenir el desarrollo de la miopía. Entonces, lo que sí se recomienda ya a todos los niños de edad escolar es que al menos una hora al día estén expuestos a la luz solar. Porque lo que se ve es que aquellos niños que no pasan tanto tiempo en esas circunstancias, se desarrolla miopía o, si ya la tenían de antes, crece más rápido. ¿Vale? O sea que sí que existe una cierta influencia lumínica que actúa sobre el crecimiento del globo ocular, que es lo que al final ocurre en los casos de miopía. Ángel. Bueno, aunque se sale un poquito del tema, yo primero felicito porque es muy interesante la sesión de los resultados, pero ya que nos hemos metido con lo de la intensidad de luz y el efecto del sol, en la luz de las pantallas, sobre todo para los niños, que ahora utilizan muchas horas ordenadores, tablets, móvil, ¿realmente qué perjuicio puede tener para el ojo? Es un poco, yo creo, lo que comentaba el doctor Guzmán. Vale, en primer lugar, cuando usamos pantallas, ya sea teléfono móvil o ordenador, estamos haciendo un trabajo de cerca, estamos esforzándonos, digamos, al ojo y esto genera un estímulo que puede provocar, ¿no? pues este crecimiento de la longitud axial. Y luego, normalmente, pues el tiempo que estamos delante de las pantallas no estamos al aire libre, la mayoría de las veces. Y es lo que se ha demostrado en los estudios, que es la falta, ¿no? de exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? de pasar tiempo al aire libre, lo que tiene un efecto directo. ¿No? Se ha visto, por ejemplo, pues pandemia, como ha habido un crecimiento de la miopía infantil, ¿no? Pues por esa falta, ¿no? de pasar tiempo al aire libre. Creo que es más por falta de exposición a luz solar o por el efecto perjudicial que pueda tener la longitudinal de las pantallas. Yo creo que es un tema controvertido, porque no hay una evidencia en ese sentido todavía que podamos utilizar. Lo que sí que parece muy claro es que uno de los factores que provoca que alguien se vuelva más miope es todo aquel trabajo visual que realiza a una distancia de 30 centímetros. Lo haga con un libro o lo haga con una pantalla. ¿Vale? Aquellas hipótesis que hablaban de que el uso de pantallas de ordenador iba a provocar a medio o largo plazo más incidencia de enfermedades maculares, por ejemplo, retinianas, no se ha cumplido. Lo que no sabemos todavía es el impacto que va a tener el uso de dispositivos móviles o pantallas en población infantil a largo plazo, porque lo están utilizando no solo como herramienta docente, sino también como herramienta de ocio. Y eso se verá, por ejemplo, de 30 o 40 años. Lo que las estadísticas nos dicen es que la incidencia de miopía en la población está subiendo de una manera alarmante. De tal manera que en el 2050 se supone que el 50% de la población mundial va a ser miope. Y eso es un dato que a los oftalmólogos nos preocupa muchísimo, porque es una cuestión de números. Si tenemos más volumen de población que miope, sin duda alguna tendremos un porcentaje de miopes alto mayor.
y los miopes altos tienen más incidencia de desprendimiento de retina. Por lo cual, nuestro esfuerzo va a intentar que haya menos miopes a largo plazo. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, enhorabuena de nuevo y al resto de la nos vemos el día que viene.